Padre, gracias por este pasaje, Señor, tan hermoso que nos anuncia muchas cosas, entre ellas la victoria que tú tienes, Señor. Y también las promesas que nos haces a nosotros, que estamos en este mundo donde ciertamente padecemos por andar tratando de hacer tu voluntad, Señor, por caminar en tus palabras, Señor, y por querer ser tu discípulo, Señor. Danos esperanza a través de ese pasaje, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, dice el capítulo 18 de Apocalipsis en el verso número 1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Este pasaje, para empezar, anuncia esta gran noticia: ha caído la gran Babilonia. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento. ¿Por qué estamos leyendo esto? En el capítulo 17 y 18, realmente son dos capítulos que van de la mano, y en ellos se muestra la sentencia a la gran Babilonia. Pero mientras el capítulo 17 mostró en qué consiste la gran Babilonia, que consiste en un sistema de gobierno político religioso, ¿te acuerdas? Gobernado por Satanás, que pues invita a la gente a adorar a Dios a tu manera y al Dios que tú quieras, ¿te acuerdas? Y basado en tus propios méritos, ese sistema. Bueno, mientras ese capítulo apunta a eso, el capítulo 18 habla como tal ya de la sentencia sobre ese sistema de la gran Babilonia. Y dice: ha caído la gran Babilonia. En este pasaje, en este capítulo, vamos a ver cómo es destruido ese sistema. De esto también anunciaba Jeremías, capítulo número 50, en el verso número 39. Por cierto que leímos este capítulo el miércoles. Dice así: por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Es lo que hace referencia precisamente Juan a la profecía que ya había dicho Jeremías de la destrucción de la gran Babilonia. Pero, para comenzar, creo que es importante decir esto. Es muy probable que el escritor, que es Juan el apóstol, el discípulo de Jesús, al decir la gran Babilonia, se refiere en primera instancia a un imperio, que es Roma. En la época de Juan, Roma estaba gobernando. Y Roma tenía un sistema, pues el sistema de la gran Babilonia, que era un sistema que había llevado a muchos a cometer idolatría, adulterio espiritual. En vez de llevar a la gente a adorar a Cristo, había llevado a la gente a adorar a muchos ídolos. Pero junto con esto, la cantidad de inmoralidades que había en el Imperio Romano. Nada más es cosa de meterse al Google y ver la cantidad de cosas que hacían. Es realmente terrible. Ahora, no solamente era un sistema que llevaba a la gente a la idolatría y a la inmoralidad, sino que también mataba y perseguía a aquellos que no se adherían a ese sistema. Es por eso que hubo mucha persecución contra el pueblo cristiano en esta época, porque ellos no adoraban al César como Dios. Y es precisamente lo que el Imperio Romano exigía de las personas. Pero es en el sentido de que se apuntaba hacia Roma primeramente. Da una fuerte declaración este capítulo, porque lo que está diciendo es: ha caído la gran Babilonia. Entonces lo que Juan está diciendo es lo siguiente. Déjame leerte un comentario que lo dice más fácil, más claro que yo. La NBI dice: este ataque apenas disimulado sobre Roma pudo haberle traído a la iglesia primitiva un escrutinio no deseado. O sea, lo que está diciendo es, pudo haberle traído a la iglesia y que todo Roma se pusiera sus ojos en ellos y los empezaran a examinar a ver qué es lo que estaban haciendo esos cristianos, porque se resistían a adorar al César, ¿no? Pero también dice este comentario: y todavía más persecución hacia ellos. El acto de Juan pudo haberles parecido a los creyentes de su época un acto de valentía lleno de fe, pero también una invitación al martirio masivo. ¡Wow! Es cierto. Decir estas cosas abiertamente en un imperio romano es persecución. Entonces definitivamente que le iban a pasar complicado. Sin embargo,
Juan le da un doble enfoque porque no es meramente hacia Roma. La frase la Gran Babilonia no es Roma meramente, sino que apunta a todo un sistema político y religioso que conduce a las naciones, y no solamente a Roma, al adulterio espiritual y a la inmoralidad y a la persecución y a matar a aquellos que no ceden a este sistema. Y no solamente es en esa época, sino durante toda la historia, ¿verdad? Hasta el día de hoy, de hecho, y más adelante en la época de la gran tribulación va a ser mucho más notorio. En el capítulo 17 nos mostró que este sistema está gobernado por Satanás, que va a llegar a su punto máximo en la gran tribulación cuando se manifieste el anticristo, donde el mismo anticristo va a exigir adoración a su persona y va a matar a todo aquel que no lo adore. Ese es el punto máximo de la Gran Babilonia. Pero esa sección del capítulo 18 muestra que ese sistema también domina un área no solamente político-religiosa, sino también mercantil. En el versículo número 3, ahí hace una gran aclaración. Bueno, añade esto. Dice: los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, ¿no? En la época de Juan, el imperio mercantil romano era súper poderoso, ¿no? Proveía una gran cantidad de cosas para toda la nación y para todo el imperio. Y el mensaje era el siguiente, de Roma hacia la población: si tú te adhieres a mi sistema, por supuesto, y esto implica adorar al César e implica participar de todas las ceremonias idolátricas e inmorales que se hacían hacia el César, entonces obtenías innumerables beneficios. Qué interesante. Pero si te negabas, sufrías persecución, hambre y escasez por no adherirte al sistema. Pero esto implica no adorar al César y no participar de las actividades ni inmorales ni idolátricas de la época, ¿no? Entonces, qué interesante. Eso es lo que proponía el sistema romano al que Juan primeramente hace referencia. Pero así también como eso sucedió con Roma, así va a pasar en la época de la gran tribulación en el futuro, donde va a estar el anticristo demandando adoración hacia sí mismo. Porque este sistema, que va a tener su punto máximo en esa época, por supuesto que le va a dar a las personas una gran cantidad innumerable de beneficios en esa época, de manera material y económica. Por ejemplo, vas a poder tener a lo mejor comida, agua, vas a tener acceso a compra y venta de cosas, a comercio en aquella época, pero los que no tengan la marca de la bestia en su mano o en su frente no van a poder participar de ninguna clase de estas cosas y van a sufrir hambre y escasez y persecución, y muchos van a ser muertos. Entonces, eso es lo que va a pasar en el futuro. Pero ahora, creo que tenemos que aterrizarlo siempre al día de hoy. El sistema de gobierno de Roma en el pasado y del anticristo en el futuro no significa que el día de hoy no esté sucediendo esto en nuestros días. El sistema de gobierno de Satanás el día de hoy existe también. Lo hemos hablado anteriormente. Y es más o menos la misma propuesta que hace el diablo a todas las personas en el mundo el día de hoy. La propuesta de Satanás es la siguiente: si tú por un lado te adhieres a su sistema, entonces vas a poder disfrutar de innumerables beneficios, hasta parece comercial de televisión, familia, ¿verdad? Vas a poder disfrutar de deleites, placeres y también incluso bienes económicos. Pero hay un pequeño costo. ¿Cuál es ese costo? Mateo capítulo número 4, en el verso número 8, dice lo siguiente: es una historia, bueno, es una parte de la historia de la vida de Jesús, ¿no? Y dice así: otra vez le llevó el diablo, es decir, a Jesús le llevó, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, ¿por qué te quiero citar esto?
Porque ese es el costo, precisamente. Si tú el día de hoy, pues quieres eso, disfrutar de todas las cosas que te ofrece el sistema idolátrico e inmoral y pecaminoso que te ofrece Satanás en charola de plata, lo único que tienes que hacer es postrarte ante él. Ese es el costo. Pero lamentablemente, la gente el día de hoy ni siquiera lo cuestiona, se postra fácilmente ante el diablo. ¿Cómo? Ya lo hemos visto antes. Postrarse ante Satanás en esa sección equivale a ceder ante todas las tentaciones y ante el mundo y todo lo que te ofrece. No importa, puedes gozar de riquezas, puedes gozar de fama, puedes gozar de poder, puedes gozar de todo lo que tú quieras. Mira, ahí está, solamente tómalo, listo. Y es así de sencillo, por eso es que la gente ni siquiera se lo cuestiona, simplemente cede. ¿Quieres esa relación? Pues no importa, llámale. ¿Por qué no? ¿No? ¿Quieres ese carro? Pues tómalo, ahí están las llaves, agárralo y llévatelo. ¿Cuál es el problema? ¿Me explico? Así, el día de hoy, uno se puede simplemente postrar ante las tentaciones y entonces, indirectamente, pero muy directamente también, rendirte ante el diablo. Y de esa manera, entonces, estás participando de esta fornicación espiritual, de esta infidelidad a Dios, de este sistema de la gran Babilonia, que tiene que ver con, estás adorando algo que no es Dios, y estás también participando de cosas inmorales. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Porque aunque pareciera algo muy atractivo, tienes innumerables ofertas, hermano, el costo es muy alto, ¿verdad? Ahora, es rendirte ante Satanás y ante el pecado. Ese es el costo. Y pues con ello, la muerte eterna. Pero si te niegas y dices lo que Jesús dijo, ¿no? Le dices a Satanás, vete, porque escrito está, dice ahí, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y buscamos mantenernos firmes en medio de las tentaciones y rechazamos lo que el mundo nos ofrece y el pecado que se nos ofrece, entonces voy a tener persecución y voy a tener escasez y voy a tener muchas batallas en mi vida como cristiano. Esa es la realidad. Es difícil. Por eso casi nadie el día de hoy quiere seguir a Cristo, porque el costo es alto. Es rechazar lo que el mundo te da, es rechazar las ofertas del diablo, es rechazar la tentación, es rechazar el pecado. Y no cualquiera está dispuesto a hacerlo. En 2 de Timoteo 3:10, por eso dice, ¿no? Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Esas son palabras que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le está diciendo, así como yo he pasado estas cosas, tú también lo has hecho, Timoteo. Gracias a Dios, qué bueno que lo has hecho. Y yo creo que de alguna manera así indirecta y muy directa también nos dice el Señor a nosotros, hey, mi querido Timoteo, mi querida Timotea, hey, tú no eres de los que siguen al mundo. Tú has seguido al Señor, su doctrina, su conducta, su propósito, su fe, su longanimidad. Longanimidad significa sufrir la prueba durante un largo tiempo. Eso es lo que haces. Dice ahí también, has seguido su amor, su paciencia, incluso sus persecuciones y sus padecimientos. Como Pablo y como todos los cristianos. Es lo que nos pasa todo el tiempo, hermanos. Me encanta que el Señor nos ve como esos Timoteos que estamos aprendiendo, ¿no? Necesitamos que el Señor nos anime, porque estar soportando todas estas cosas todo el tiempo es difícil, pero el Señor nos anima a través de ese pasaje. Chécate en el verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
toda la escritura es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que nos está animando el Señor con esto es, hey, muchos van a ceder, muchos van a flaquear, como dice la canción, van a regresar atrás, van a regresar. Pero tú y yo no somos esos. Tú y yo somos seguidores de Cristo. Necesitamos seguir a Cristo y para eso tenemos las sagradas escrituras. Tenemos toda la escritura que nos da la capacidad para hacer lo que a Dios le agrada. Es útil para enseñarnos, para redarguirnos cuando estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Para corregirnos y decirnos qué es lo que está bien, pero también para decirnos cómo hacerlo. Es decir, para instruirnos en justicia. Para que no andemos como esas personas que van de mal en peor, que se engañan a sí mismos y piensan que están haciendo lo bueno cuando en realidad están cediendo ante el diablo y el pecado. Así es que lo que nos invita a esta sección es agárrate de la escritura, ¿no? Escucha al Señor. Muy bien. En Marcos 10:29 también, chécate lo que dice ahí. Marcos 10:29 al 30. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, ¿qué dice ahí? Con persecuciones. ¿Y en el siglo venidero qué? La vida eterna. El costo de seguir a Cristo y de decirle al pecado y a Satanás, no me voy a postrar ante ti, es este. Va a haber persecución, pero va a haber vida eterna, ¿verdad? Y el día de hoy tampoco es que Dios nos deje desamparados, ¿no? Porque si decimos no a lo que el mundo nos ofrece, la realidad es que tampoco estamos sin nada. La verdad es que Dios en verdad nos da todo lo que necesitamos. A lo mejor no nos da todo lo que quisiera nuestra carne porque es pecaminosa, pero sí nos da todo lo que necesitamos. ¿Te has batallado alguna ocasión con algo en particular que dices, pero es que Dios, no quiero ceder a esto, pero en verdad no sé qué hacer porque sí lo quiero? y Dios no te lo da. Y le sufres y le batallas en tu carne. Pero después, al final del día, dices, sí, gracias Señor. No me diste eso que yo quería, me diste algo mejor. Me diste contentamiento, me diste piedad, me diste obediencia, me diste paciencia, me diste un buen de cosas que terminamos al final del día agradecidos por lo que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor nunca nos deja desamparados. La neta es que estamos ahorita en una época en donde por más que te niegues a ceder a las presiones del sistema al día de hoy, la verdad no padecemos escasez como lo padecieron estos discípulos en la época de Juan. ¿Estás de acuerdo? O sea, no estás viendo a López Obrador persiguiendo a los cristianos. ¿Me explico? No está pasando eso. Y tampoco está el alcalde de Xochimilco persiguiéndonos porque estamos leyendo la Biblia. Para nada. Entonces, ¿sabes? Hasta en eso hay gracia, ¿no? Pero si la hubiera, en medio de eso, Dios es fiel. Y Dios nos va a ayudar con todas nuestras batallas, tanto económicas como espirituales. Nunca nos deja desprovistos el Señor. ¿Te acuerdas del Salmo 23, no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortarás mi alma, ¿no? Me guiarás por senda de justicia por amor, ¿no? Bueno, entonces, pero es para recordar simplemente cómo el Señor, Él no te va a dejar en medio de los momentos difíciles. Número 2. Pero regresando al punto de Apocalipsis 18, el anuncio de Juan es, ha caído la gran Babilonia. Y este es el mensaje de estos versículos. Entonces Juan nos da una esperanza, porque no solamente va a haber persecuciones, que es la noticia un poco complicada de asimilar, y presión del sistema para que peques. Y la buena noticia es, un día, este sistema de gobierno del anticristo, de Satanás que nos presiona al mal, ¿no? Será
juzgado. Va a caer la gran Babilonia, va a ser destruida. Satanás, el anticristo, el falso profeta y todas las naciones que han adulterado y que nos han invitado y presionado a este sistema, todos van a ser juzgados. El Salmo 62, verso número 8, dice esto. El Salmo 62, verso 8 dice: esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces, en cualquier cosa que el día de hoy nos toque padecer, Él es nuestro refugio y podemos esperar en que Él nos ayude en todas las cosas. Pero definitivamente Él va a juzgarlo en un futuro, ¿no? Va a destruir ese sistema. Entonces eso, gracias Señor, ¿verdad? Por eso, porque vamos a descansar un día de esto, de esta presión que sufrimos el día de hoy. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 18. O sea, ahí dice que la gran Babilonia ha caído, que todas las naciones lo han probado, ¿no? De este sistema. Pero ahora en el verso número 4 hay un cambio muy drástico en lo que está diciendo. Fíjate lo que dice. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dice primero que hubo otra voz. Yo creo que es la voz de Jesús, porque aquí no dice que es la voz de un ángel. Y aparte dice pueblo mío. Entonces, yo creo que es Jesús el que es el dueño del pueblo, ¿verdad? Así es que Él está hablando. Y lo que dice es: salid de ella, pueblo mío. ¿De quién ella? Pues del sistema de la gran Babilonia. El día de hoy gobierna en el mundo, pero dice aquí: salid de ella, pueblo mío. Lo que yo veo es que Jesús está llamando a su pueblo a salir de este sistema. Significa que su pueblo también en alguna ocasión, todos hemos probado de pues de los deleites y de todo lo que el mundo te ofrece y del pecado que te ofrece el mundo, todo esto que uno pues sale beneficiado entre comillas, ¿no? De lo que te da el mundo. Pero dice: hey, pero ahora es momento de salir de la gran Babilonia. De esto hablan varios capítulos, pero como leímos el capítulo 50 y 51 de Jeremías, déjame llevarte para allá. Esto estaba escrito en Jeremías. En el capítulo 50, en el verso número 8, dice: huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Eso significa, pone una imagen de un macho cabrío para decir: hey, salte y ve por delante de tus hermanos y guíalos. Hey, es por aquí, hermanos. Eso es lo que nos invita a este pasaje. En el capítulo número 51 de Jeremías, en el verso número 6, también dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Lo que entiendo es que también si perseveramos en el sistema de la gran Babilonia, en ese sistema que pues todo el tiempo está pues aceptando todo lo que el mundo te ofrece, entonces vamos a padecer el juicio de Dios. Ahora, ojo, no es que la salvación se pierda. Lo que pasa es que una persona que vive en la gran Babilonia es porque nunca ha salido de ella, porque nunca ha conocido a su Salvador, y es por eso que recibirá el juicio de Dios. Ahora en el capítulo 51 de Jeremías, en el verso 7 dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino, bebieron los pueblos, aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizá sane. Es un juicio que ve en Jeremías que se cumple aquí en Apocalipsis 18. ¿Ok? Pero esto que es lo que estamos leyendo entonces es un llamado a adorar a Jesús y solamente a Él. Y el costo es renunciar a los innumerables beneficios que este sistema te ofrece. El sistema de Satanás, del mundo, del pecado. ¿Ok? Entonces, para nosotros, ¿sabes? Esta es la razón que te decía por qué muchos no siguen a Jesús, porque no están dispuestos a dejar lo que el mundo les ofrece. Ha llegado a volverse tan importante para ellos que pensar en dejar eso con tal de seguir a Jesús es imposible. Y estoy hablando de deleites, estoy hablando de
riquezas, de bienes materiales, de todo lo que te ofrece el sistema a cambio de que te postres al sistema. Ahora, esto se parece muchísimo a lo que dice 2 de Corintios capítulo número 6. Y habla en el capítulo 6 de Corintios del yugo desigual. Qué interesante. Dice en el verso 14, 2 de Corintios 6, 14, dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Buenas preguntas, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, cuando te lo pones a pensar así, dices, pues no hay nada que ver, ¿verdad? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Chécate que esto lo dice Pablo de la iglesia, ¿no? Ustedes son el pueblo de Dios. Ahora chécate el verso 17. Dice: por lo cual, ¿qué dice ahí? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, si estás mezclado con el mundo, si has abrazado todo lo que el mundo te ofrece, ¿no? Con tal de tener bienestar, has aceptado toda la cantidad de cosas que el mundo te ofrece, el día de hoy este llamado es para ti. Salid de ella, salid de este sistema de la Gran Babilonia, sistema de pecado, de inmoralidad, de idolatría que invita el diablo. Sal de él, apártate. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Literal, apártate. Porque de repente somos así como, pues ¿y qué hago? Pues así tal cual, ahí dices, apártate, sal de ahí. O sea, si habláramos meramente del yugo desigual, ¿no?, entre cristiano y un no cristiano en una relación ahí de noviazgo o algo así, pues es como, ¿qué tengo que hacer? Pues está fácil, salte de ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿No? Así de simple, no hay que buscarle otra cosa. Apártate. ¿Y qué significa apartarme? Pues apártate, o sea, vete a otro lado, ¿no? Así de simple. Ojo, no estoy hablando de personas que están casadas, porque le van a decir, ay, el pastor me dijo que te dejara, ¿no? Espérate, no. Estás casado, esa es otra cosa, y luego platicamos en una consejería. Pero si eres soltero y estás viviendo en yugo desigual, es eso. Pero no solamente habla de una relación de noviazgo con alguien que no es cristiano. En general, habla de todo el sistema de la Gran Babilonia. Si estamos adorando a algo que no es Dios, apártate de ahí. Si estamos cometiendo inmoralidades adorando al sistema, apártate de la inmoralidad. Si estamos, pues, simplemente queriendo obtener más y más y más riquezas a costa de vivir para Cristo, apártate de eso, porque eso es lo que nos dice aquí. Ok, ahora también en Efesios capítulo 5, verso número 11, dice lo siguiente. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Reprenderlas. Es un contraste. En vez de participar de estas cosas, lo que dice aquí es, más bien repréndelas. Tú y yo estamos llamados para salir y decirle a otros, hey, es por acá, no por allá, y reprenderlas. Eso está mal, es pecaminoso, eso no está bien. Dice aquí en el verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta frase no dice que seas como todo organizado en tu horario. Lo que dice es que no desperdicies tu tiempo en vivir una vida necia, que está mezclada con el sistema de la Gran Babilonia, sino al que al contrario, seamos contraste, seamos luz, le digamos a otros, es aquí, que reprendamos las obras infructuosas de las tinieblas, no participemos de ellas, ¿verdad? Es lo que nos llama aquí Efesios. Y pues es lo mismo que nos dice Juan en Apocalipsis, no participe de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. ¿Va? Bueno,
Ahora, solamente para que lo leas ahí en tu casita, también Jeremías 51 del verso 6 al 9, ahí puedes leer un poquito más acerca de esta profecía dicha en Jeremías, que habla de lo mismo exactamente. Pero seguimos en nuestro texto, en el verso número 6, dice, dadle a ella, estamos en Apocalipsis 18, 6, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. En este pasaje el Señor va a ocupar a su mismo pueblo, si te das cuenta. No está hablándole a otro grupo de personas, le sigue hablando a su pueblo. En el verso número 4 es lo que le está diciendo a su pueblo. Ahora le está diciendo a su pueblo, hey, ustedes van a ser mi instrumento para juzgar a este sistema, al enemigo y a las naciones, para darles la retribución de todo lo que les han hecho. Esto es algo increíble, que nosotros que el día de hoy estamos sufriendo porque el sistema nos presiona y las naciones nos presionan para dejar de adorar solamente a Cristo, y hemos soportado cantidad de cosas a lo mejor ya en nuestro caminar con Cristo, y a lo mejor todavía nos faltan muchas más, y a lo mejor se avecina lo más complicado. Un día nosotros somos los que Dios va a usar para juzgarlos a ellos. Lo vamos a ver más adelante cuando Cristo venga en su caballo blanco, ¿no? Y venga en toda esta entrada triunfal hacia la tierra a destruir las naciones. Va a venir con todos sus santos, tú y yo. Y nosotros vamos a participar con Él de esta retribución. En Jeremías 51:20 dice lo siguiente, ¿verdad? Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor, significa el gobernante, y a su rebaño quebrantaré por tu medio, a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión, delante de vuestros ojos, dice Jehová. Se lo dice primeramente al pueblo de Israel, pero también se lo dice a todo lector que ha confiado en Cristo. También en Isaías 13:5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová, ¿y qué dice? Los instrumentos de su ira para destruir la tierra. También el Salmo 137, que por cierto, triste y desgraciadamente lo convirtió en una canción, que más bien parece una burla. Pero en el Salmo 137, en toda esta canción de junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, a lo mejor has escuchado esa canción, ¿no? Pero dice en el verso 8, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. De lo que está hablando es como aquí el salmista se alegra, tiene gozo de ver que un día Dios hará venganza por todo lo que le han hecho a su pueblo, al creyente. ¿Verdad? Entonces, en lo que vemos aquí en Apocalipsis 18, habla precisamente que va a haber un juicio. Tú y yo seremos esos instrumentos para realizar el juicio. Y el juicio será, número 1, de la misma forma en como ellos nos hicieron. Número 2, conforme a sus obras. Número 3, en el cáliz en que preparó su bebida para nosotros. Número 4, proporcionalmente. Y número 5, en un solo día. Es un juicio completamente justo y es una retribución de vida a lo que ha hecho el sistema al pueblo de Israel y también a los cristianos. Ok. Entonces, ¿qué puedo entender de este pasaje? Así como hoy peleamos contra el pecado, en aquel día seremos los instrumentos con los cuales Dios va a juzgar a las naciones y a la gran Babilonia, ¿verdad? Entonces, ¿podemos alegrarnos? Claro que sí, ¿verdad?
podemos alegrarnos. El día de hoy Dios nos dice, hey, Romanos 12, no os venguéis, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y tú, oh, pero es que quisiera decirle, no os venguéis. El día de hoy nos toca esperar en el Señor. Un día el Señor va a decir, ¡al ataque! Y sabes, ese día va a venir. Así es que esperemos en el Señor. En el capítulo 18, en el verso número 9 de Apocalipsis dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Esta penúltima sección lo que nos habla es que Juan no solo condena a la Gran Babilonia, está retando a las naciones. Aquí nombra 3 clases de personas, a los reyes, a los mercaderes y a los marineros o todos los que navegan en grandes naves marítimas. Pero está retando a todas las naciones que se enfocan en las riquezas o en los lujos, rechazando el gobierno de Cristo. Eso es lo que está haciendo aquí. Para ellos es más importante tener todos sus bienes y su mercadería y sus ventas y todo eso que rendirse a Cristo. Y eso es lo que está retando el autor Juan. Es como si dijera algo así. Si amas las riquezas y los beneficios que te ofrece ese sistema del mundo el día de hoy, al final terminarás como estas naciones, lamentando y llorando porque todo será destruido. Qué interesante, ¿no? En 1 Timoteo capítulo número 6, verso 6. Por eso dice Pablo, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pues sí, así que como decía Job, desnudo vine a esta tierra y desnudo me voy a ir, no me voy a llevar absolutamente nada. De todas las posesiones y bienes y riquezas y lujos, todo eso va a destruir. Ahora también aquí dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. O sea, el cristiano no debe de tener pretensiones en su vida, debe de buscar a Cristo y su reinado. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh semilloso de Xochimilco, ¿no? Yo, semilloso de Xochimilco, ¿qué dice aquí? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, ¿verdad? Me encanta que el Señor nos enfoca. Hey, todas las cosas se van a echar a perder, familia. ¿Qué tanto le buscamos? Busquemos a Cristo, su gobierno. Eso es lo realmente importante. Ahora chécate en el verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza ¿en dónde? En las riquezas, las cuales son inciertas, sino ¿en quién? En el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué increíble.
Gloria a Dios por eso. En Mateo 6:24, en el Sermón del Monte, ¿no? Jesús dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir ¿a quién? A Dios. ¿Y a quién? A las riquezas. Tenemos que optar por uno de los dos. Yo digo que optemos por Dios, ¿no? Servir a Dios, no a las riquezas, ¿verdad? Creo que todos lo entendemos fácil, pero en la práctica de repente es como, ¿voy a la iglesia? O leo mi Biblia, o ¿qué tal si? Siempre estamos batallando con el mismo asunto y tenemos que decidir a quién vamos a adorar y a quién vamos a servir. Entonces eso, ¿no? Y por eso, al final en el verso 33 dice, después de ponerte todo un maravilloso ejemplo que léelo en casa de las avecillas y de las flores del campo, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a serte añadidas. Tú buscas ser gobernado por Cristo, tú buscas su reino. Es mejor ser gobernado por Cristo y ser rechazado por el sistema que enfocarme en las riquezas y beneficios y ser rechazado por Cristo. Irónicamente, si busco las riquezas, voy a perderlo todo, pero si busco a Cristo, Él me lo va a dar todo. Pero si busco a Cristo, su reino y justicia, voy a tener gozo. Es lo que nos lleva a esta parte de Apocalipsis. Por eso dice ahí, en el verso 20, alégrate sobre ella, cielo. Estamos en Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Si yo busco el reino de Dios y su justicia, voy a tener gozo, alegría, regocijo, porque el Señor nos va a hacer justicia, destruyendo a la gran Babilonia. En Jeremías 51:48 dice que cantaremos de gozo sobre Babilonia. Amén. Y regresando a Apocalipsis, en la última sección, del verso 21 al 24, dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino. ¿Te suena ese pasaje? Una piedra como gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio, o sea, fabricante de ídolos, se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Por último, habla precisamente, si te das cuenta, de que no va a quedar absolutamente nada. No va a haber ni música, ni trompeta, ni voz de esposo, ni de esposo. O sea, lo que está hablando es de un juicio total, una destrucción total. Y para entenderlo pone un ejemplo, el ejemplo de la piedra de molino. Eso también aparece en Marcos capítulo número 9:24, donde usaba Jesús la ilustración de esa piedra de molino para hablar de la destrucción absoluta que le espera a aquellos que hacen tropezar a los pequeños de la iglesia. Si una persona te aparta de la fe, te desvía, ¿no?, de la piedad, de la obediencia a Cristo, y te aparta de la doctrina, una mala influencia que a lo mejor pueda uno llegar a tener, dice aquí, mejor le sería atarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al fondo del mar. Está usando esta piedra como un ejemplo de un juicio absoluto. Ahora ocupa el mismo concepto para hablar en esa sección, que Dios va a hacer con la gran Babilonia un juicio total, una destrucción absoluta. Y con eso termina este pasaje. Entonces, ¿sabes? Romanos 12:19, familia. No os venguéis, dice el Señor, ¿no?, sino esperad lugar a la ira de Dios. Él va a hacer venganza sobre ese sistema que nos suprime. ¿Y sabes qué? Va a caer. Y te voy a decir una cosa más allá. De hecho, aunque va a caer en un futuro por completo, el día de hoy, gracias al sacrificio de Cristo, tenemos libertad para nunca más volvernos a someter a este sistema. Cristo ya pagó nuestro pecado, ya nos ha dado libertad y no tengo por qué ceder a las invitaciones de este mundo. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Señor Jesucristo, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, esta mañana, Señor. Gracias porque nos sigues recordando cuánto nos amas y nos celas.
que quieres que seamos solamente tuyos. Danos un corazón, Señor, que quiera pues apartarse de cosas que sabemos que no están bien, Señor. Y tú nos has hablado a través de tu palabra. Ayúdanos a abandonar esas cosas, a salir del sistema, a salir del pecado, de todas estas cosas que están mal en nuestras vidas, Señor. Y Señor, te pedimos para que nos ayudes a adorarte solamente a ti, como tu Hijo Jesús nos enseñó. Decirle al enemigo, aléjate de mí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Danos este corazón determinado de adorarte solamente a ti e incluso estar dispuestos a pagar el costo debido por eso, Señor. Porque tú eres digno, porque eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que más nos ama. Y nosotros queremos también responderte, Señor Jesús. Te amamos en el nombre de Cristo.